Estimados alumnos, me da mucho gusto saludarlos otra vez y el día de hoy en esta lección vamos a entrar ya un poco más en el campo de las neurociencias. Vamos a introducirnos en cómo se ha venido descubriendo el funcionamiento cerebral, vamos a hablar un poco de anatomía, vamos a hablar un poco de fisiología, vamos a ir analizando, en primer lugar, nos vamos a meter un poco en la historia de cómo un grupo de investigadores, un grupo de personas interesadas en las neurociencias, hemos venido descubriendo poco a poco el funcionamiento de este órgano tan maravilloso que todos tenemos encima de nuestros hombros y que nos permite pues recordar lo que recordamos, ser lo que somos, sentir lo que sentimos, imaginar cosas nuevas, este órgano maravilloso que es el cerebro, y vamos a ir metiéndonos en la historia un poco a poco en este tema. Bueno, empecemos. Yo diría que los inicios más formales del estudio del funcionamiento cerebral se lleva a cabo en el siglo XVIII por medio de un grupo de personas interesadas en descubrir cómo funcionaba el cerebro. Y les quiero decir que en esa época el cerebro era concebido como un músculo, se pensaba que el tejido cerebral era un músculo y como sabemos nosotros cuando ejercitamos un músculo, lo que sucede es que el músculo empieza a crecer, se empieza a hipertrofiar y en esa época sí ya se pensaba que el cerebro era el sitio de las funciones mentales y bueno, el concepto que se tenía era de que si una persona estuviera, entrenando más una función cerebral que otra, la parte del cerebro que tenía que ver con esa función iba a empezar a crecer y al ir creciendo pues iba a empujar el cráneo de tal manera que se iban a producir una serie como de chipotes, como una serie de exostosis, que sería el término más científico, de tal forma que estudiando la configuración del cerebro, estamos hablando del siglo XVIII, donde todavía no había instrumentos sofisticados como los que contamos en la actualidad para ver y medir el funcionamiento cerebral. Entonces, en esa época, estos científicos pretendían, observando el cráneo de las personas, tratar de descubrir en dónde estaban las funciones mentales. Esta corriente del pensamiento se llamaron los frenólogos. Los frenólogos, el nombre, digamos, frenología, tiene que ver, la etimología de frenología, frenos quiere decir mente y logé quiere decir estudio o tratado. Entonces eran las personas que se dedicaban a estudiar la mente. Y como les decía yo hace un momento, la forma como lo hacían era estudiando el cráneo de las personas y, por ejemplo, traían un grupo de personas que tuvieran alguna función mental incrementada, analizaban sus cráneos y veían si ese grupo de personas tuviera una saliente en su cráneo, en una parte de su cráneo, decían, bueno, ahí está esa función en particular. De ahí se derivan todo este tipo de bustos, ¿verdad? Como ese que ven ustedes allá, en donde ellos empezaban a tratar de localizar las funciones mentales en el cerebro. Es cuando empieza lo que se llama la teoría localizacionista, en la que estos investigadores estaban tratando de descubrir qué partes del cerebro tenían que ver con funciones específicas. Ellos diseñaron, uno de los máximos exponentes, digamos, de la frenología fue Franz Joseph Gall, que ven ustedes ahí. Y bueno, hay una anécdota interesante de Franz Joseph Gall, porque él tenía un tío, y este tío tenía los ojos muy saltones, y este tío en particular de Franz Joseph Gall pensaba que tenía una excelente memoria, de tal manera que Franz Joseph Gall pensaba que el tener los ojos saltones tenía que ver con tener una buena memoria. Era un poco este concepto de tratar de buscar correlatos anatómicos con funciones mentales y con esta teoría localizacionista. Los frenólogos llegaron a desarrollar aparatos tan preciosos como este que ven ustedes acá, que eran aparatos mecánicos, ¿verdad?, que permitían hacer una especie de topografía
de la forma del cráneo, tratando de hacer estos mapas topográficos de localización de las funciones mentales, como ven ustedes ahí. A pesar de que el concepto era un tanto ingenuo, pero bueno, limitado con la tecnología con la que ellos contaban, hicieron un gran aporte, porque es cuando empieza realmente un proceso científico de tratar de localizar las funciones mentales, de tal forma que traían estos sujetos, analizaban sus cráneos, veían si había todos ellos compartían alguna saliente o hundimiento en el cráneo, lo que se llama nexostosis o endostosis, y de esa forma tratar de descubrir el funcionamiento cerebral. En esa época, siglo XVIII y un poco después, se da un evento muy interesante que le sucede a este personaje que ven ustedes aquí en esta diapositiva, que se llamó Phineas Gage. Resulta que Phineas Gage era un trabajador del ferrocarril, y él lo que hacía era, tenía su cuadrilla de hombres que él comandaba, ¿verdad? Era el jefe de la cuadrilla de trabajadores del ferrocarril, y lo que hacían ellos era poner vías de ferrocarril cerca de Vermont, en Virginia, al noreste de Estados Unidos, y como todos los días, un buen día sale con su cuadrilla de hombres al lugar donde tenían ellos que seguir poniendo su vía de ferrocarril. Resulta que llegan allá y lo que tenían que hacer era detonar una gran roca que estaba en el camino para poner su vía, y el encargado de detonar las rocas era Phineas Gage, porque era el jefe de la cuadrilla, y en esa época, como detonaban las rocas, era haciendo una horadación, un hoyo en la roca, y luego ponían pólvora, un fulminante, y a distancia lo detonaban. El encargado de hacer esto era Phineas Gage, porque era una operación delicada y peligrosa, porque la forma como compactaban la pólvora una vez que la dejaban caer en el agujero de la roca era mediante una varilla de acero que golpeaba para ir compactando la pólvora y luego poner el fulminante. Y resulta que cuando estaba haciendo esto Phineas Gage, sus trabajadores empiezan a pelear, empieza a haber una distracción, y él, en esta distracción, golpea la roca con la varilla de acero, sale una chispa, se detona la carga de dinamita, explota, y la varilla de acero le penetra por abajo, del globo ocular, le atraviesa todo el lóbulo frontal, como ven ustedes en la diapositiva. Ahí se atraviesa todo el lóbulo frontal, le destruye su lóbulo frontal, y resulta que sus compañeros, preocupados, se lo llevan al pueblo, llega con el médico lo empieza a ver, porque todavía estaba despierto, claro, medio convulsionando Phineas Gage. Cuando lo explora el médico, le mete un dedo por la órbita y otro dedo por el hoyo que había dejado en el cráneo, y toca sus dos dedos, o sea, había realmente perforado y destruido el lóbulo frontal de Phineas Gage. Resulta que los frenólogos se ponen muy contentos porque dicen, este es un experimento de la naturaleza que nos va a permitir no nada más explorar el cráneo, sino saber qué pasa cuando se destruye el lóbulo frontal. Entonces empiezan a investigar, empiezan a verlo, empiezan a estudiarlo, y se dan cuenta que Phineas Gage empieza a tener toda una serie de cambios en su personalidad, de ser una persona muy ordenada, muy organizada y demás, se empieza a ser una persona sin orden, empieza a tener cambios en su estado de ánimo, empieza a pasar de la euforia a la depresión, a la agresión, a la tranquilidad, tiene cambios en su personalidad muy importantes que hacen que estos frenólogos empiecen a ver cuál era el efecto de la destrucción del lóbulo frontal en la personalidad de las personas. Entonces, los frenólogos, como decíamos, se ponen contentos porque empiezan a ver este tipo de trastornos y empiezan a localizar ya de manera más precisa cuáles son las funciones en particular del lóbulo frontal. Ahora sabemos específicamente que el lóbulo frontal tiene que ver con cuestiones de planeación hacia el futuro, tiene que ver con el control de las emociones, tiene que ver con los procesos de atención selectiva, tiene que ver con
la comunicación, tiene que ver con toda la parte motora, de tal forma que, bueno, Phineas Gage acaba su vida mostrando en un circo su barra de acero, y su cráneo y la barra de acero actualmente están en la Universidad de Harvard, en una vitrina, porque, bueno, él contribuye, sin quererlo, al conocimiento de las neurociencias, y es cuando empieza todo digamos, toda esta teoría localizacionista y aporta conocimiento al funcionamiento cerebral. Posteriormente suceden otras cosas que pasan a la historia, digamos, de las neurociencias, y uno de los descubrimientos los hace este neurocirujano inglés que se llamó Pierre Paul Broca entre el año 1824 y 1880. Cuenta también la anécdota y cuenta la historia que un día iba Pierre Paul Broca al hospital, a donde él era jefe de neurocirugía, y en el camino se encuentra una persona tirada en el suelo y trata pues de ver qué le había pasado a esta persona, lo mueve y le empieza a hablar, y la persona realmente no podía contestar más que una sola palabra, que era tan. Pierre Paul Broca le preguntaba, ¿qué te pasó? Y él respondía, tan. Y luego le preguntaba, ¿en dónde vives? ¿O tienes familia? ¿O tienes hijos? Y él respondía de igual manera, tan. O sea, no podía realmente expresar el lenguaje, aunque podía comprenderlo, no lo podía expresar. Cuando muere este paciente de Pierre Paul Broca pues le hace la anatomía, digamos la necropsia, analiza su cerebro y se da cuenta que esta persona había tenido una lesión vascular en la parte izquierda de su cerebro, en la parte frontal izquierda, más o menos por esta zona, y entonces Pierre Paul Broca empieza a plantear que esta zona del cerebro tiene que ver con la expresión del lenguaje, y actualmente efectivamente se le llama el área de Broca o el área de expresión del lenguaje. Cuando una persona se lesiona esta parte, presenta lo que se llama una afasia expresiva, en la que no puede emitir el lenguaje, aunque sí lo comprende. Digamos, a una persona que tenga esta afasia de Broca, se le puede decir, a ver, pásame el vaso, y la persona puede pasar el vaso. Pero si se le dice, dime qué es eso, la persona no puede expresar el lenguaje. Entonces, esta zona, que ven ustedes ahí en la diapositiva, que está en la parte frontal del lado, y predominantemente del lado izquierdo, es un área relacionada con la expresión del lenguaje. Posteriormente se empieza a descubrir que no todas las personas tienen su área de expresión del lenguaje del lado izquierdo. Resulta que algunas personas, cuando se lesionan el lado derecho en la misma zona, no pierden el lenguaje, la mayor parte de ellas. Y ahora sabemos, por ejemplo, que los diestros, las personas que usamos la mano derecha de manera predominante, el 90% de los diestros tenemos el área de Broca nada más del lado izquierdo, mientras que los zurdos presentan el 70% su área de Broca del lado izquierdo, un 15% lo tienen del lado derecho y el otro 15% tienen dos áreas de Broca. Por eso, digamos, cuando a una persona anciana que le da un infarto cerebral, generalmente le da del lado izquierdo, por lo tanto, si son diestros, el 90% pierden el lenguaje, pierden la expresión del lenguaje y tienen una hemiplegia del lado derecho, o sea, no pueden mover su cuerpo del lado derecho porque sabemos que estas son vías cruzadas, todas las vías motoras son cruzadas, de tal manera que el hemisferio izquierdo controla al cuerpo del lado derecho y el hemisferio derecho el cuerpo del lado izquierdo, y es ahí cuando se empieza a plantear también que hay una especialización de los dos hemisferios cerebrales, que hay ciertas funciones que nada más tiene el hemisferio izquierdo, como lo que acabamos de mencionar del lenguaje, y hay otras funciones que presenta predominantemente el lado derecho, y en un rato más vamos a profundizar un poco en el tema de la lateralización de funciones y la especialización de los dos hemisferios cerebrales. Posteriormente surge otro conocimiento que emite este médico también, que se llamó Carl Wernicke, 1848 a 1905, en el que él también describe
otro grupo de pacientes que presentan características similares a los de Pierre-Paul Broca, pero que además de tener una incapacidad para expresar el lenguaje, también tienen una incapacidad para la comprensión del lenguaje. El problema en los pacientes que describe Karl Wernicke está más bien en el lóbulo temporal, que está mencionado ahí en la diapositiva, es en el lóbulo temporal del lado izquierdo, en la parte baja del lóbulo temporal, y ahora sabemos que esa es un área del cerebro que tiene que ver con la comprensión del lenguaje. Y claro, la comprensión, el área de Wernicke, se une directamente con el área de Broca a través de un fascículo o una serie de vías nerviosas, que se llama el fascículo arqueado, y esto permite que una persona comprenda el lenguaje y que luego la pueda emitir. Entonces, de esa manera se empezó a descubrir el funcionamiento cerebral, y todos estos descubrimientos que ya se hicieron directamente sobre lesiones en el cerebro, apoyaban todos la teoría de los localizacionistas, la teoría de los frenólogos que ellos habían postulado. Sin embargo, las cosas empiezan a cambiar a partir de los 1900, a partir del siglo pasado, y un conocimiento importante del funcionamiento cerebral es gracias a la aportación de este neurocirujano canadiense de la Universidad de McGill en Canadá, en Montreal. Wilder Penfield hace un descubrimiento muy importante que permite ya conocer con más precisión cómo funciona el cerebro. Lo que hace Wilder Penfield era, en esa época, en los años 20, 30 del siglo pasado, 1920, 1930, la neurocirugía ya había llegado a cierto grado de avance, en el sentido de que ya en ese siglo había aparatos electrónicos que empezaban ellos a utilizar, de tal forma que mediante una serie de hallazgos, él descubre, por ejemplo, ya se sabía que el cerebro produce actividad eléctrica cuando funciona, ya digamos el conocimiento de la anatomía del cerebro avanza de manera importante, pero Wilder Penfield lo que hace es, con estos pacientes que él va a someter a cirugía, sobre todo por cirugía de epilepsia, con el paciente despierto, él puede empezar a estimular áreas directamente de la corteza cerebral, de tal manera que de esa forma, él empieza a descubrir áreas del cerebro que tienen que ver con funciones específicas de manera más precisa y más directa. Y lo que él descubre es muy interesante, se los voy a mencionar. Resulta que Wilder Penfield, este neurocirujano canadiense, al empezar a estimular la corteza cerebral de sus pacientes que iban a ser sometidos a cirugía de epilepsia con el paciente despierto, él empieza a estimular partes de la corteza y entonces empieza a descubrir que efectivamente hay áreas específicas del cerebro que tenían que ver con ciertas funciones en particular. Y aquí podemos ver lo que él va descubriendo, lo que está en colores, son áreas en las que él estimulaba y obtenía una respuesta por parte del sujeto. Él descubrió, por ejemplo, que está el área, digamos, que está en azul oscuro, que está adelante de lo que se llama la cisura central, es el área motora. De tal forma que cuando él estimulaba cualquier parte de esta corteza, la persona movía alguna parte de su cuerpo y descubre que hay un área motora. En la parte de atrás del área motora, cuando él estimulaba, la persona decía sentir cosas en su cuerpo, de tal forma que él plantea que esta área tiene que ver con la parte del tacto, la parte sensorial, táctil del cuerpo. Ahí vemos que hay un área auditiva, que hay un área visual en la parte posterior del cerebro. Todo esto apoyando la teoría de los frenólogos, la teoría localizacionista. Sin embargo, el descubrimiento que él hace, y que es muy interesante, es cuando estimulaba todo lo que no está en color, aparentemente la persona no tenía ninguna respuesta, ni decía sentir nada, ni movía ninguna parte de su cuerpo, y de aquí se empieza a difundir un concepto que ahora se sabe que es erróneo,
que en esa época se decía es que son áreas que están silenciosas, áreas que no están activas en el cerebro y por lo tanto estamos utilizando el 10% de nuestra capacidad mental y esto se empieza a difundir, lo cual es equivocado. Ahora sabemos que no es así y de hecho no es tan así, que esas áreas aparentemente silenciosas que no provocaban nada aparentemente en el sujeto, son actualmente las que consideramos las áreas más interesantes desde el punto de vista de las funciones mentales. Ahora les llamamos no áreas silenciosas, sino áreas de asociación. Y estas áreas de asociación lo que están haciendo es procesando la información que llega a las áreas primarias, las van uniendo, las van correlacionando y van produciendo funciones cada vez más complejas y de hecho ahí es en donde se dan las áreas sensoriales, las áreas perceptuales, las áreas conceptuales. Todos estos procesos se van dando gracias a estas áreas de asociación que ahora sabemos y que son las más interesantes. Si vemos esta diapositiva en la cual se ve el cerebro, es una especie de anatomía o neuroanatomía comparada, aquí vamos viendo cómo al subir en la escala filogenética, los animales más bajos en la escala tienen más áreas sensoriales y motoras. Lo que ven ustedes ahí rayado o ashurado, que algunas personas le dicen, y lo que ven punteado, lo que es ashurado son áreas sensoriales y lo que es punteado son áreas motoras. Vean ustedes cómo a medida que vamos subiendo en la escala filogenética hay mayor predominio de las zonas blancas. Esas áreas blancas son las áreas de asociación y es gracias a esas áreas de asociación que podemos tener funciones mentales cada vez más complejas, como son, las áreas de conceptos, entender que cuando decimos mesa nos referimos a un espacio que nos sirve para poner objetos, o sea, ya estamos a un nivel conceptual y también gracias a esas áreas de asociación son las responsables de que tengamos esta individualidad, que seamos lo que somos, que imaginemos lo que imaginamos y la función más avanzada, digamos, la función más elaborada desde el punto de vista de la evolución filogenética, que es la conciencia, que es el concepto que tenemos de conciencia, el saber que estamos vivos, que somos seres individuales, y eso es gracias a estas áreas de asociación. Dicho de paso, esta función de la conciencia tiene una particularidad muy interesante, porque es una de las funciones más fugaces de la naturaleza. ¿Por qué más fugaces? Porque lo que somos en este momento ya dejamos de serlo y ya somos otra cosa. Lo que somos en este momento somos otra cosa y lo que somos en este momento ya somos diferentes hace un instante. Y lo único que nos da esta percepción de lo que somos, el pegamento de estos microinstantes de conciencia, es la memoria. Si no tuviéramos memoria, estaríamos viviendo simplemente estos instantes y no tendríamos este fenómeno tan interesante que decíamos es un fenómeno muy fugaz, que dura alrededor de unos 300 milisegundos, que es el fenómeno de la conciencia. Y bueno, así se empezó también a descubrir otra persona, otro personaje que aporta al conocimiento del funcionamiento cerebral, fue Paul MacLean, que murió en el año 2007 y nació en el año 1913, y él empezó a difundir un concepto que se ha malentendido, sobre todo dentro del campo del neuromarketing. ¿Por qué? Porque él lo que descubrió es de que había 3 zonas del cerebro que tenían funciones distintas. Y porque le puso el nombre de el cerebro triuno, ahora en neuromarketing sobre todo se piensa que son 3 tipos de cerebros, que hay que hablarle al cerebro reptiliano, que hay que hablarle al cerebro mamaliano, o que hay que hablarle al cerebro neocortical. Es una concepción equivocada, como les comentaba, ya que cada una de estas partes son partes del mismo cerebro con funciones distintas. Las funciones que tienen la parte más baja del cerebro, que sería el tallo cerebral, que es la que dice ahí que es reptiliana, pues sus únicas funciones son
mantener el sistema para que esté vivo. Ahí es en donde se controla la respiración, ahí se controla el ritmo cardíaco, ahí se controla la temperatura del cuerpo, son funciones, el control postural y demás, la respiración. Entonces son funciones muy básicas, totalmente fuera de la conciencia, o sea, son funciones que el cuerpo está haciendo de manera automática, como comentábamos. La siguiente parte, que es lo que se llama el cerebro mamífero o cerebro mamaliano, tiene que ver más bien con las emociones. Y es un sistema, es lo que se llama el sistema límbico, que está formado por diferentes órganos, y todos ellos, como vemos ahí, tienen una particularidad que está directamente conectado con el hipotálamo con la hipófisis, de tal manera que cuando nos emocionamos hay una serie de secreción de hormonas, principalmente adrenalina, noradrenalina y otras más, pero el sistema límbico, que es este que estamos mencionando, el sistema mamaliano, que es el sitio de las emociones, estas se reflejan sobre nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos muy emocionados, pues vamos a ver que nuestro corazón late más rápido. Si estamos ansiosos, nuestras manos se ponen frías, hay sudoración, hay toda una serie de modificaciones en nuestro cuerpo, muchas de ellas que ni siquiera las notamos. Cuando estamos estresados, por ejemplo, nuestros intestinos se paralizan un poco, la sangre se va hacia los músculos, baja en el cerebro, baja en algunas otras áreas de nuestro cuerpo para poder alimentar a los músculos para que estén preparados, por ejemplo, para la huida o para la defensa. Pero también es un área abajo de la conciencia. Aquí no hay conciencia tampoco, entonces no le podemos hablar al cerebro mamaliano o no le podemos hablar al cerebro reptiliano. Al que sí le podemos hablar es a la neocorteza, que es la parte más alta del cerebro, que es la parte más superficial, en donde está la corteza cerebral y es en donde están las neuronas, que hacen estas redes neuronales que nos permiten pues hacer todo lo que hacemos. A mí me permiten hablar, a mí me permiten moverme, a mí me permiten pensar, conceptualizar, sentir. Todo eso se lleva a cabo en la corteza cerebral, en donde están las neuronas, de las cuales hablaremos en un rato. Vamos a continuar con esta información. Esta es una diapositiva también interesante, que nos habla también de la anatomía comparada, desde el punto de vista filogenético. Y vean ustedes ahí cómo a medida que vamos subiendo en la escala filogenética, lo que va predominando es la neocorteza. En los animales más bajos de la escala filogenética predomina tanto el cerebro reptiliano, que se llama, y el cerebro mamaliano, y la neocorteza es muy pobre, es muy pequeña, que sería lo que está en anaranjado, y ahí vemos cómo a medida que vamos subiendo, lo que va predominando es esa neocorteza, que es la que nos va permitiendo tener estas funciones cada vez más elaboradas, y algunas que son propiamente del ser humano. Otra persona que aporta importante conocimiento a saber cómo el cerebro está sobre todo conformado fue este investigador que revoluciona el conocimiento realmente del sistema nervioso, Santiago Ramón y Cajal, de 1852 a 1934, y él simplemente usando un microscopio de luz, un aparato rudimentario, hace planteamientos muy innovadores. Es a partir de él que ya se sabe que el cerebro no es tejido muscular, sino que el cerebro está configurado por neuronas y además que estas neuronas están separadas entre ellas. Hay una pequeña separación entre una y otra neurona, que ahora le llamamos la sinapsis, que es este punto de unión, y que ahora también conocemos que en esta sinapsis es donde se liberan sustancias químicas, lo que se llaman los neurotransmisores, que hay neurotransmisores excitatorios, neurotransmisores inhibitorios, y es lo que está permitiendo que toda esta actividad eléctrica o electromagnética, o más bien electroquímica, que se está produciendo en el cerebro, se transmita entre una neurona a otra, y haciendo una circuitería
complejísima. Digamos, el número de neuronas que hay en la corteza cerebral son millones y cada una de estas tiene miles, cientos de miles de contactos entre ellas, haciendo una red neuronal, que es este telar encantado que nos permite tener todas estas funciones extraordinarias. Estas son algunas de las imágenes que dibuja directamente Santiago Ramón y Cajal, descubriendo toda esta circuitería. Es interesante saber que Santiago Ramón y Cajal utiliza tinciones en el tejido cerebral, hace cortes de tejido cerebral, los tiñe con una tintura de plata que descubrió Camillo Golgi unos años anteriores, y junto con él gana el premio Nobel por estos descubrimientos, y es cuando ya empezamos a ver que el cerebro y la corteza cerebral está formada por estas unidades que se llaman las neuronas, y ahí ven ustedes cómo las conexiones son muy complejas, una circuitería realmente muy compleja y microscópica. Otra persona que quisiera yo mencionar, que también hace una aportación importante al conocimiento, pero ya del funcionamiento cerebral, no de la anatomía, sino del funcionamiento cerebral, y lo traigo acá porque pues es la persona que desarrolla lo que ahora conocemos como la electroencefalografía, la posibilidad de poner electrodos sobre la superficie del cráneo y poder registrar esas oscilaciones electromagnéticas que producen toda esta circuitería, y que ahora es el electroencefalograma, y que para nosotros es una ventana que nos permite analizar, medir, registrar toda esta actividad que tiene que ver con las funciones mentales. Es como una ventana al funcionamiento cerebral, y que es gracias a descubrimientos hechos por Hans Berger en estos años, y Hans Berger, que fue un neurofisiólogo, un médico de la Universidad de Jena en Alemania, él desarrolla todos esos equipos un poco más sofisticados que son la base de la electroencefalografía. En esa época, bueno, cuenta también las anécdotas que siempre me gusta contarlas. Hans Berger inicia todos sus descubrimientos de la electroencefalografía pretendiendo encontrar un correlato del fenómeno de la telepatía. O sea, él pensaba que existía la telepatía y que la telepatía tenía que ver con actividad eléctrica cerebral, que ya unos años antes había sido descubierto por Catton, un investigador inglés, que descubre que efectivamente hay actividad eléctrica en los nervios y en el cerebro, y él junto con ingenieros pues empieza a desarrollar los primeros aparatos que permiten registrar la actividad eléctrica cerebral. Posteriormente pues inicia toda la investigación ya más precisa del funcionamiento cerebral, desde los frenólogos que mencionamos, luego con Wilder Penfield, que dice no todo está localizado, sino que hay áreas de asociación, y es esa correlación entre las áreas de asociación que permita que emerjan cada vez actividades o funciones cada vez más complejas, pasando por Santiago Ramón y Cajal, que descubre que hay estas unidades, estas neuronas, y luego Hans Berger, que permite registrar esta actividad eléctrica de estas neuronas, tratando de encontrar correlatos del funcionamiento cerebral. Y otra vertiente dentro de descubrir el funcionamiento del cerebro, uno de los, digamos, de las gentes más conocidas dentro de este campo, Joaquín Fuster, en el año 1930, en el Brain Research Institute de UCLA, él utilizando monos, insertando electrodos en el cerebro de monos, empieza ya a descubrir funciones más específicas del funcionamiento cerebral y de funciones más complejas. Uno de los temas que él estaba haciendo en esa época era tratando de descubrir cómo se llevaba a cabo el fenómeno de la memoria, particularmente la memoria visual en monos. Y bueno, yo tuve la fortuna de ser su alumno en UCLA en esa época, soy yo, hace muchos años, 1976, para que vean que sí tenía yo mucho pelo, ¿verdad? En ese entonces, ahora pues se me cayó. Pero bueno, en 1976 lo que yo hacía en el laboratorio de Joaquín Fuster, después de haber terminado la carrera de medicina y entrado al doctorado en neurociencias, junto con él insertábamos estos electrodos en el cerebro, en la corteza cerebral
de los monos una vez que habían sido entrenados para recordar algunas imágenes, y éramos capaces de registrar el disparo de una sola neurona y tratar de ver si el disparo se correlacionaba con el fenómeno de la memoria, y así empezábamos a rescatar la información. Pues así se hacían las neurociencias y se siguen haciendo todavía, pero claro, las neurociencias y el conocimiento del funcionamiento cerebral ha explotado de una manera impresionante en los últimos 20 o 30 años, gracias también al desarrollo tecnológico, gracias al desarrollo de computadoras, gracias a que los instrumentos de medición se hacen cada vez más sofisticados, como la resonancia nuclear magnética, la tomografía por emisión de positrones, el mapeo cerebral, los potenciales evocados, toda una serie de métodos muy precisos de medición del funcionamiento cerebral que nos han permitido ir descubriendo cómo funciona el cerebro a lo largo de este tiempo. Los he llevado un poco a la historia, claro, a grandes rasgos del descubrimiento del funcionamiento cerebral. He dejado de lado muchos autores, pues porque el tiempo es insuficiente, y por otro lado, pues porque les traje aquí nada más los que pueden ser de interés y de importancia para el tema que nos trae, que es el tema de neuromarketing, que es tratar de encontrar ese correlato entre el funcionamiento cerebral y el proceso de toma de decisiones, que a fin de cuentas se convierte en un proceso de compra-venta, que posteriormente ya entraremos más al detalle de cómo se lleva a cabo este proceso de toma de decisiones, todos los pasos que sigue la información desde que entra por los órganos de los sentidos, se procesa en el cerebro hasta que se convierte en una compra o en una toma de decisión en nuestra vida, que eso será la neuropirámide, que hablaremos posteriormente de ella. Bueno, con todos estos, digamos, instrumentos de medición y con todos estos conceptos que ya comentamos acá, hemos ido rescatando poco a poco el funcionamiento y conociendo cómo funciona esta corteza cerebral. Ahí ven ustedes algunos de los elementos que tienen que ver ya ahora sí con estudios mucho más precisos y localizando algunos de estos fenómenos como la memoria visual, los procesos de temor, las emociones, dónde se llevan a cabo, las áreas visuales, cómo se controlan los movimientos. Y a grandes rasgos podríamos decir que toda la parte anterior del cerebro, desde la cisura central que está ahí entre lo rojo y lo azul en adelante, todo es motor, y todo lo que está por atrás es más bien sensorial. O sea, sensorial se refiere a todo lo que entra del medio ambiente, el cerebro lo procesa y luego tiene una salida, y la salida es motora. Los seres humanos nada más sabemos hacer cosas a través de lo motor o a través de la secreción de hormonas. El lenguaje pues es una variedad motriz, ¿verdad? El mover las manos, el caminar, el huir, todo esto, el estar tranquilos, todos son actitudes motoras. Entonces podríamos decir que aquí hay una división muy clara entre lo que es motor, que es adelante, todo el cerebro de adelante, y premotor, la organización de los movimientos, y lo sensorial, que está en la parte posterior. Ahí vemos algunas otras funciones relacionadas con la parte profunda o la parte interna del cerebro. Y retomando un poco el tema de la especialización de funciones, hace un rato mencionábamos que se empezó a descubrir esta lateralidad de funciones con los hallazgos de Broca, de Wernicke, que dijeron ahora el área del lenguaje está del lado izquierdo, no del lado derecho. Entonces cada uno de los hemisferios se especializa en ciertas funciones. Lo que ya sabemos es, como decíamos hace un rato, que el hemisferio izquierdo controla todos los movimientos del hemicuerpo derecho, el hemisferio derecho controla todos los movimientos del hemisferio izquierdo, pero además en cuanto a funciones mentales, cada uno de los hemisferios procesa la información de manera distinta. En términos generales, el hemisferio izquierdo es un hemisferio analítico, es un hemisferio que analiza las cosas como causa-efecto, de manera serial, mientras que el hemisferio derecho es un hemisferio de integración de la información, es un hemisferio, por usar un término psicológico, gestáltico, que hace una gestalt, que hace una integración, una síntesis de lo que analiza el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es analítico,
el hemisferio derecho es sintético, el análisis y la síntesis. Algunas personas han dicho el hemisferio izquierdo se parece más al pensamiento occidental, el hemisferio derecho se parece más al pensamiento oriental. Algunas otras gentes han dicho el hemisferio izquierdo se parece más a un aspecto masculino, el hemisferio derecho se parece más a un aspecto femenino. Por eso los hombres somos tan torpes que nada más podemos analizar una cosa secuencial después de la otra, mientras que las mujeres pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo. Se pueden pintar los ojos mientras están pensando, mientras están hablando por teléfono, porque sus cerebros permiten hacer un proceso más en paralelo. El hemisferio izquierdo, decíamos, es más serial, de causa-efecto. El hemisferio derecho es más paralelo, procesamiento en paralelo, y puede procesar varias cosas de manera simultánea y puede integrar la información. El hemisferio derecho es más visoespacial, o sea, está más relacionado con vivir lo que sucede afuera de nuestra mente de manera más visoespacial. Por eso también algunos deportistas, por ejemplo pitchers en béisbol o tenistas, son más hábiles los que usan la mano izquierda porque están jugando con el hemisferio derecho, que es más visoespacial. Las personas que están más relacionadas con profesiones científicas, analíticas, con manejo de números, los financieros y demás, utilizan más el hemisferio izquierdo. Los músicos o los pintores utilizan más el hemisferio derecho, de tal manera que aquí vemos ya una especialización en el procesamiento de la información. Por ejemplo, en el caso de la parte visual, si lo que está entrando por nuestros ojos es información, por ejemplo, de letras o de textos, esa información va a ser procesada más por el hemisferio izquierdo, que es un hemisferio más verbal, más analítico, mientras si la información que entra por los ojos es más artística, más visoespacial, pues va a ser enviada más al hemisferio derecho, de tal manera que ahí hay una especialización, a pesar de que el sentido es el mismo, ambos son visuales, el tipo de información que entra va a ser enviada de manera un poquito distinta, si es analítica o si es sintética, a cada uno de los hemisferios cerebrales. Entonces esto es otra de las cosas que ya sabemos desde el punto de vista de las neurociencias, y por eso también en los últimos años el concepto de inteligencia se ha modificado. Hace 20 o 30 años se pensaba que una persona era más inteligente si podía resolver cuestiones de números, matemáticas y demás, entonces era más inteligente. Ahora se sabe que el concepto es diferente. Ahora se habla de inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que es la interacción entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Esa interacción entre manejar la información analítica y la información intuitiva es lo que hace que ahora es el concepto actual de la inteligencia emocional. Es ahí donde se lleva a cabo. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar un poco de la anatomía, para que ustedes vayan sabiendo en dónde está cada una de estos órganos, cómo está dividido el cerebro. Claro, a grandes rasgos, no me voy a meter en muchos detalles, pero la primera división que me interesa que ustedes conozcan es que hay un sistema nervioso central y hay un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el cerebro y por la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico está formado por todos los nervios. El sistema nervioso periférico, a su vez, tiene dos divisiones, uno que se llama el sistema nervioso simpático y otro que se llama el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que nos permite estar alertas, estar listos ante la huida, mientras que el sistema nervioso parasimpático nos permite estar tranquilos, nos permite estar en una situación en la que nuestros órganos trabajan de una manera regular y tranquila, ¿verdad? Cuando estamos estresados, el simpático está predominando, cuando estamos relajados, el parasimpático está predominando. Muy bien, ya que entendimos esta primera división del sistema nervioso en central y periférico, vamos a hablar un poco de cómo está dividido
el cerebro. Aquí ven ustedes una división primera, digamos, o general, en la cual está el cerebro, que está formado pues por la corteza, el mesencéfalo, digamos toda la parte usando la división de MacLeod, sería el cerebro neocortical. Ahí vemos el cerebelo, que está en la parte posterior del cerebro, que es un órgano que tiene funciones sobre todo de la parte del equilibrio, tiene funciones motoras, y ahora sabemos también que tiene algunas funciones de memoria. Y luego estaría el tronco encefálico, que también se le llama tallo cerebral, o usando otra vez la terminología de MacLeod, sería el cerebro reptiliano, que está simplemente ahí en el tronco encefálico. Viendo algunas otras divisiones, aquí vemos cómo la corteza cerebral, pues distinguimos diferentes lóbulos o diferentes zonas, ¿verdad? Está en la parte de adelante, estaría el lóbulo frontal, que dijimos ya anteriormente que tiene que ver más bien con funciones de tipo motor. Estaría por detrás del frontal, estaría el lóbulo parietal, ahí en morado. Atrás del lóbulo parietal estaría el lóbulo occipital, que tiene que ver más con el fenómeno de la visión, con la función visual. Por delante estaría el lóbulo temporal, que es eso que ven ustedes ahí en amarillo, que tiene más que ver con funciones de memoria, tiene que ver más con funciones emocionales de alguna forma, con olfato, con agresividad, con este tipo de funciones. Ahí está el cerebelo por atrás y el tallo cerebral, que habíamos dicho que también se le llama parte del cerebro reptiliano. Y vean ustedes también como en el caso del cráneo hay una serie de huesos que tienen también una nomenclatura similar a la del cerebro. Aquí vemos el hueso frontal en la parte de adelante, luego el hueso parietal, el hueso occipital y el hueso temporal. Y vemos cómo también estos huesos están separados entre sí, hay suturas. En los bebés estas suturas no están soldadas, que es lo que permiten que el cráneo empiece a crecer, porque el cerebro crece. Posteriormente, cuando el cerebro deja de crecer, más o menos a los 16, 17 años de edad, estas suturas se empiezan a soldar y ya queda el tamaño del cráneo final, ¿no? Entonces, esta sería otra división. Si lo vemos un poco por dentro del cerebro, hay algunas estructuras que es importante que ustedes conozcan, que tienen que ver con neuromarketing. Vamos a hablar después, por ejemplo, de la amígdala, que está ahí en la punta del lóbulo temporal en rojo, o núcleo amigdalino, que tiene que ver con funciones de la agresión, del control de la agresión. El hipocampo, que ven ustedes en azul, que tiene que ver con la memoria principalmente. El hipotálamo, que está íntimamente relacionado con la hipófisis y es un par de estructuras que son las responsables de todo el control endocrino y hormonal del cuerpo. Vemos la vermis, un corte del cerebelo, el lóbulo temporal por ahí, y esa parte alrededor del hipotálamo, del tálamo, del núcleo caudado, del hipocampo y demás, es lo que conforma el sistema límbico, esta zona en donde se llevan a cabo las emociones, que después hablaremos con más detalle de él. Por otro lado, hablamos de las neuronas, estas neuronas que descubrió Santiago Ramón y Cajal con la técnica de Camilo Golgi, y que ahora sabemos que tienen varias partes. Las neuronas están formadas por un cuerpo, adentro del cuerpo hay un núcleo, se une con el axón a través de lo que se llama el cono axónico. Ahí vemos todas las conexiones que se llaman dendritas, que se van a comunicar con otras neuronas. Algunas de estas neuronas en su axón está recubierto por una capa grasa que se llama la mielina, que están separadas entre sí. Esas separaciones se llaman nódulos de Rambier, en el cual el axón principalmente transmite el impulso nervioso. El impulso nervioso, en donde se inicia, es en el cono axónico. O sea, esa partecita de unión entre el cuerpo y el axón es ahí en donde se inicia un disparo, un potencial de acción que viaja por el axón
que cuando está mielinizado brinca, lo que se llama el impulso saltatorio, brinca por los nódulos de Rambier, y entonces eso acelera la transmisión de la actividad eléctrica. Hay algunos axones que no están mielinizados, entonces el estímulo es un poco más lento, la transmisión del estímulo, y vean ustedes como al final otra vez hay todo un árbol de conexiones, un árbol dendrítico que va a ir a estimular otras neuronas, y esto va a hacer que haya una circuitería muy compleja en el sistema nervioso. Esta unidad neuronal es una supercomputadora, es una computadora en sí nada más una sola neurona, porque tiene una parte que es procesamiento analógico. El cuerpo es procesamiento analógico, quiere decir que puede tener infinidad de estados en lo que se llama su potencial de reposo, y si esa suma de los estímulos que llegan al cuerpo alcanzan un cierto umbral, que así se llama, se produce el potencial de acción en el cono axónico que va a viajar por el axón y va a ir a estimular todas estas dendritas, y cada una de estas dendritas va a ir liberando sustancias químicas que se llaman neurotransmisores, que ya hablamos de ellos, y que van a ir a excitar otras neuronas, otros cuerpos neuronales, otras dendritas, haciendo toda esta circuitería muy compleja. De hecho, la parte más dinámica del cerebro, porque antes se pensaba que el cerebro era un órgano estático, decía que, siempre se decía, nacemos con el número de neuronas que vamos a tener durante toda la vida, y a partir de entonces se van a ir muriendo las neuronas, de tal manera que las neuronas tampoco se reproducen, pero eso no importa tanto, no importa que se mueran neuronas. Realmente la capacidad del cerebro está en esta capacidad de empezar a hacer conexiones entre las dendritas, y eso es un proceso sumamente dinámico. Todo el tiempo nuestro cerebro está cambiando. Simplemente momento a momento nuestro cerebro es distinto en estas conexiones neuronales, y por eso recordamos, por eso podemos hacer cosas nuevas, por eso aprendemos a hacer cosas. Sus cerebros en este momento, y mi cerebro también, está todo el tiempo modificando estas redes neuronales, y por eso podemos estar recordando lo que hemos estado analizando. Vemos que hay otro tipo de células que se llaman las células gliales, que son células también muy interesantes que tienen que ver con el metabolismo de la corteza, y también son algunas de fijación, otras tienen que ver con proteger al cerebro de bacterias y demás. Hay varios tipos de glía, pero no vamos a entrar en ese detalle. En esta diapositiva pues empiezan a ver algunos elementos impresionantes. Por ejemplo, decir que en el cerebro existen alrededor de 86,000 millones de neuronas, ¿verdad? Que son muchísimas. Las neuronas se conectan y se comunican entre sí a través de la sinapsis que ya mencionamos. Cada una de estas 86,000 millones de neuronas tiene alrededor de 10,000 sinapsis, 10,000 conexiones sinápticas. La comunicación forma estas redes neuronales y cambian anatómica y funcionalmente por producto de la experiencia, que ya también lo comentamos. Bueno, como hemos visto, digamos, a partir de toda la historia de cómo hemos venido descubriendo el funcionamiento cerebral, y ya mencionamos cómo este descubrimiento del funcionamiento cerebral ha sido gracias, en gran medida, al desarrollo tecnológico, gracias al desarrollo de instrumentos de medición cada vez más sofisticados, desde el microscopio de luz que usaba Santiago, Ramón y Cajal, hasta en la actualidad contar con métodos sumamente sofisticados, gracias también al desarrollo computacional. Acá mencionamos algunos de los instrumentos de medición del funcionamiento cerebral que se han venido desarrollando a lo largo del tiempo. Hay una serie de estudios que se llaman de neuroimagen, que nos permiten conocer la estructura del cerebro, no el funcionamiento, pero sí la estructura. Y entre ellas está la resonancia nuclear magnética, y hay una que se llama resonancia nuclear magnética funcional, que ya se mete un poco a la anatomía y a la fisiología. ¿Cómo lo hace? Pues sabemos que el tejido nervioso, para funcionar principalmente, echa mano de glucosa y de oxígeno. Entonces, midiendo este tipo de elementos, uno puede saber si una parte del cerebro se está activando o no, con métodos como estos que ven ustedes acá.
la tomografía axial computada, el TAC, que es a través de rayos X, podemos hacer una reconstrucción de la anatomía, la tomografía por emisión de positrones, que también es más funcional, que permite estudiar tanto la anatomía como el funcionamiento cerebral, y luego abajo están todos los, digamos, sistemas y equipos que nos permiten analizar el funcionamiento particularmente del cerebro. Entre ellos está la electroencefalografía, que ya empezamos a mencionar, la electromiografía, que permite registrar la actividad muscular. Aquí hay otra serie de sensores que se usan, como el GCR, que nos permite medir la respuesta psicogalvánica de la piel, ya hablaremos un poco más de el electrocardiograma, los potenciales evocados, elementos que nos permiten medir la respiración, el movimiento de los ojos, el flujo sanguíneo periférico, que todos estos, los funcionales, es los que más vamos a utilizar dentro del campo del neuromarketing y por lo tanto vamos a ocupar un tiempo más para profundizar en estos elementos y bueno, ahora sí, en los siguientes módulos ya vamos a ir aterrizando toda esta información básica de la neuroanatomía y la neurofisiología en cómo hemos venido nosotros en el laboratorio desarrollando herramientas de medición que han sido de interés dentro del campo de la mercadotecnia. Y eso lo mencionaremos en los próximos módulos.